Bienvenidos al curso Biblia para Protestantes. Estamos en la primera parte, principios fundamentales, tema 3. Lo que vamos a hablar en este tema es el principio protestante de la sola escritura. ¿Ok? Lo primero que hay que entender es que si bien los protestantes son miles de grupos en donde cada grupo tiene su propia doctrina, cada grupo tiene su propia forma de entender la Biblia y la fe, existen 5 principios que de alguna manera reúnen todo el protestantismo. Son lo que ellos llaman las 5 solas: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. ¿Ok? De esas 5, las 2 primeras, sola escritura y sola fide, fueron propuestas por el mismo Martín Lutero y son prácticamente la base y lo común entre todos los grupos protestantes. Lo que vamos a ver en este momento es el principio de sola escritura. ¿Ok? El principio de sola escritura es el principal principio protestante. ¿Cómo se entiende o cómo está redactado? Es básicamente de la siguiente manera: solo o principalmente la Biblia es la fuente de fe, doctrina, moral y regla de conducta que es inequívoca, que no tiene error. Por lo tanto, se entiende que la Biblia es la fuente de la verdadera doctrina y además es de libre interpretación. Para los protestantes, aunque muchos de ellos dicen que no es un dogma, sino una manera de estudio, una manera de entender la realidad, actúa como tal, porque si tú no basas todas tus enseñanzas en la Biblia y solo en la Biblia, entonces para ellos no es cierto. ¿Ok? El problema empieza cuando tú les pides una definición de sola escritura. ¿Ok? Y cada grupo tiene una definición propia. Entre ellos mismos no se ponen de acuerdo qué cosa es. Estamos hablando de que algunos piensan que solo la Biblia y nada más que en la Biblia es lo que debemos creer. Y si no está en la Biblia, no existe, es falso. Otros dicen y hablan de sola escritura como que la escritura es la principal fuente que no tiene fallas en cuanto a la transmisión de la doctrina correcta, y que si bien podemos recurrir a otras fuentes como es la tradición, nosotros podemos descartar cualquier otra interpretación si es que está en contradicción con la Biblia. A esto de acá, algunos le llaman prima escritura, como que principalmente la escritura. Bueno, finalmente, cuando conversamos con un protestante, ellos te sacan algunas citas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 16 al 17, ellos dicen: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. ¿De acuerdo? O en 1 de Pedro 1:21, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ellos lo que están diciendo acá es que la Biblia, o lo que está escrito está en la Escritura, está inspirada por Dios, es útil para la vida del cristiano, para enseñar, para arguir, para educar en justicia, para que nosotros podamos alcanzar la santidad y hacer el bien. Y que además esta escritura está inspirada por Dios. El punto está en que nosotros los católicos, ¿qué decimos respecto a esto que están afirmando? Nosotros decimos
Amén. Es correcto. Nosotros decimos que efectivamente la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y que la Sagrada Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no estamos de acuerdo con la palabra solo, la Escritura, solo, solamente. En eso, en esa palabra no estamos de acuerdo. Sí con Escritura, no con sola. ¿En dónde nos basamos? Por ejemplo, hay varios lugares en la Biblia, pero los principales pueden ser, por ejemplo, la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, tanto oralmente como por carta. En esta cita nosotros vemos que San Pablo les dice a los tesalonicenses que no solo tienen que creer en las cartas que él ha mandado, sino aquello que han recibido por vía oral, que les ha sido enseñado. Por lo tanto, hay dos fuentes de la revelación, o dos medios a través de los cuales los apóstoles han enseñado la fe que han recibido de Jesucristo. Uno es efectivamente escrito y la otra es oralmente, sus enseñanzas. O en Primera de Pedro 1:20, o sea, el versículo exactamente anterior a la cita que ellos, los protestantes arguyen, que dicen: pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. ¿Ok? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: hay dos medios de recibir las enseñanzas, uno vía oral y otro por carta. Y tengan en cuenta además que aquello que está escrito no puede ser interpretado libremente por cualquiera. Ya hemos hablado en el tema anterior lo importante que es la iglesia, y que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Esto quiere decir que nosotros podemos coger la Escritura, pero no interpretarla por cuenta propia, sino siempre en comunión con la iglesia. Además, sabemos por el Evangelio que no todo está en la Biblia. Por ejemplo, Juan, capítulo 16, versículo de 13 al 14. Jesús les dice a sus discípulos en la última cena: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que les dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Jesús le está anunciando que va a sufrir, que va a morir, que va a resucitar y que después se va a ir al cielo. Y les dice: no tengan pena de que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les irá revelando la verdad conforme ésta vaya sucediendo a ustedes. O sea, lo que está diciendo: no todo está acá, escrito en esta Biblia, sino que el Espíritu Santo los va a asistir para que vayan descubriendo la verdad. Y en Juan 21:25 dice claramente el Evangelio: Jesús hizo también muchas otras cosas que si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. ¿Qué cosa está diciendo el apóstol Juan? Está diciendo que no todo está en la Biblia, que hay muchas cosas que hizo Jesús y hay muchas cosas que enseñó Jesús que no están en la Biblia. Entendámoslo así: es como si nosotros fuéramos a un examen, nos entregaran el examen y en el examen nos dijera, o en el problema que nos plantean nos dijeran: ojo, no toda la información que te estoy poniendo acá sirve para resolver tu examen. ¿Qué tendría que hacer un estudiante? Tendría que levantar la mano y preguntar: oye, no está toda la información acá, ¿a quién le consulto?
y tendría que recibir las indicaciones de su maestro para poder terminarlo. Si no hubieran las indicaciones de ese maestro, entonces los alumnos tendrían que suponer. Uno supondría unas condiciones que le darían un resultado, otros supondrían otras condiciones que les daría otro resultado, otros supondrían unas terceras condiciones que le van a dar otro resultado. Y eso es exactamente lo que ocurre con el mundo protestante. Como ellos tienen solo la Biblia, pero la misma Biblia dice no todo está en la Biblia, entonces sus conclusiones es diferente para cada caso dependiendo de los supuestos que ellos se les ocurra. Muchas veces esos supuestos dependen de su estado de ánimo, depende de alguna revelación que algún maestro tenga, o de una enseñanza que un estudioso haya encontrado, etcétera. Y de esa manera ellos van construyendo decenas, centenas, miles de interpretaciones y doctrinas y enseñanzas basándose solo en la Biblia. Pero estamos viendo que la Biblia misma dice, ojo, no todo está en la Biblia. Entonces, ¿dónde está toda la revelación? Ya lo hemos visto en Primera de Timoteo 3:15. La columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger la Biblia, sí. ¿Es palabra de Dios? Sí. Y luego tenemos que ir a la iglesia y decirle y preguntarle, de acuerdo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuáles son las condiciones que nos faltan? Y la iglesia nos enseñará. Por eso no es solo la Biblia. Y solo la Biblia ha causado todo este revuelo del mundo protestante. Y cuando vamos a la iglesia, ¿qué es lo que nos dice la iglesia? La iglesia nos dice, ok, la revelación completa está sí en la Biblia, pero además en la tradición y en el magisterio. Esas son las tres fuentes de la revelación para un católico y tenemos que tenerlo claro. Ojo, por los frutos lo conoceré. Solo la Biblia ha producido 30 y tantas miles de iglesias diferentes, cada uno creyendo en cosas distintas. Biblia, tradición y magisterio sólidamente defendido, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, que es todo en todos. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Ahora, obviamente la posición de la iglesia es la correcta, pero tenemos que entender bien claro qué cosa es Biblia, qué cosa es tradición, qué cosa es magisterio. Cuando hablemos de Biblia y discutamos sobre Biblia con los protestantes, tenemos que entender que lo más importante dentro de la Biblia es el canon. ¿Qué significa el canon? Es la lista de libros que nosotros los cristianos consideramos que es divinamente revelado y que es inerrante, o sea, que no contiene error y que contiene todo aquello que nosotros necesitamos para salvar. Nosotros, los cristianos de a pie, necesitamos conocer para salvar y que está en la Biblia. Ese canon fue definido por la Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Esa Biblia que los protestantes tienen en sus manos y consideran palabra de Dios y que lo utilizan para revelar y encontrar sus enseñanzas, fue definida por la Iglesia Católica. Para empezar, el Antiguo Testamento, los católicos utilizamos el texto griego que se llama Septuaginta, que incluyen los 7 libros deuterocanónicos que los protestantes no tienen y que fue utilizada por las primeras comunidades cristianas. Ellos rechazan esta versión del Antiguo Testamento y utilizan la versión judía, el canon del Tanaj, que no contiene los 7 libros deuterocanónicos y que fue hecha
en el siglo I o II. O sea, entendámoslo así, mientras los católicos usamos el Antiguo Testamento utilizado por los primeros cristianos, la Septuaginta, los protestantes utilizan la Biblia utilizada por los judíos, que en esa época ya eran anticatólicos, anticristianos. Para empezar. En segundo lugar, el canon del Nuevo Testamento fue definido en el Concilio de Roma en el año 382 por el Papa San Dámaso I. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir. Que la Biblia que tiene en sus manos un protestante y con el que pretende enseñarte los detalles de la fe y cuestionar a la Iglesia Católica fue definida por un Papa católico. Este mismo Papa, San Dámaso I, juntó los libros del Antiguo Testamento, versión Septuaginta o de los 70, junto con las cartas que se definieron en los concilios de Hipona, año 393, de Cartago del 397 y 419, en donde mucha gente muy santa y muy inteligente como San Agustín y San Jerónimo se reunieron y definió que esa Biblia que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Fuimos los católicos los que decimos que ese libro o ese conjunto de libros es palabra de Dios. Tengámoslo claro. Es muy importante eso, porque ellos suelen decir que nosotros los católicos no seguimos las enseñanzas de las Biblias. Un momento. O sea, nosotros fijamos el canon y se declaró dogma en el Concilio de Trento en el año 1563. Para empezar, una muy buena pregunta es: ¿quién dice que la Biblia es palabra de Dios? La Iglesia Católica. Segundo tema, la tradición. Aquí es muy importante, por favor, que tengamos, que necesitamos entender que la tradición no se trata de un conjunto de ritos o conjunto de cosas, o costumbres o cuentos que andan por ahí, que nos hemos contado de uno para otro, de generación en generación. No, cuando hablamos de sagrada tradición, lo que los católicos nos referimos es las enseñanzas recibidas de los apóstoles de manera oral. Esas enseñanzas de los apóstoles que hemos recibido los católicos no las hemos recibido en el aire, las recibieron, las enseñaron los apóstoles a sus discípulos, que son los padres apostólicos, ellos a sus discípulos o a sus sucesores, estos a sus sucesores, en un continuo. Entonces podemos encontrar todo este conjunto de maestros cristianos de las primeras épocas, desde el siglo I hasta el siglo VIII, a quienes nosotros llamamos padres de la Iglesia. Y muchos de ellos escriben las enseñanzas que recibieron de los apóstoles. Escriben sobre aquellas cosas que los apóstoles les contaban y aquellas cosas que los apóstoles les enseñaban. Un ejemplo muy claro, Clemente de Roma, discípulo de Pedro en el siglo I, escribe unas cartas a la iglesia de Corinto, en donde están consignadas muchas de las enseñanzas que nosotros hoy día creemos. Ignacio de Antioquía, mártir, es condenado por el emperador, es llevado a Roma y en el camino escribe 7 cartas en donde describe cosas como la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, como el bautismo de niños, como la primacía del obispo de Roma. Y así podemos encontrar a lo largo de los siglos personas que dan testimonio de la fe. Policarpo de Esmirna, Justino mártir, Clemente de Alejandría,
en el siglo IV Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nazanceno, en el siglo V San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán, y así durante todos los siglos encontramos teólogos, santos, mártires que dan testimonio de lo que creen. Entonces, ¿cómo se entiende la tradición? Como las enseñanzas que hemos recibido de los apóstoles y que han sido enseñadas de generación en generación a través de todas las épocas. Ahora, los escritos de San Ignacio de Antioquía o los libros de San Agustín, ¿son palabra de Dios? No, son los escritos de ellos, ¿ok? Y de cada uno de los padres de la Iglesia y de cada uno de los teólogos que han existido durante los 21 siglos que lleva el cristianismo. Pero te dan un testimonio de aquello que creemos siempre, de lo que hemos creído siempre. ¿Qué con eso? Que nosotros no podemos ahora en el siglo XXI leer la Biblia y decir, se me ocurre que esta cita significa tal cosa, sin ir a los padres de la Iglesia e ir a la tradición y estudiar qué cosas enseñaban los padres de la Iglesia, qué cosas enseñaban los doctores de la Iglesia, qué cosas enseñaba la Iglesia en su conjunto. ¿De acuerdo? Esa es la tradición. Entonces, cuando hablamos de un tema, nosotros sabemos que estamos respaldados por mucha gente muy santa antes que nosotros. Esas dos cosas, Biblia y tradición, es lo que los católicos llamamos depósito de la fe. ¿Qué se entiende como depósito de la fe? Se entiende como depósito de la fe aquellos que creemos los cristianos. Lo que creemos los cristianos, no solamente los más de 1.200 millones de cristianos que estamos viviendo hoy día en este mundo, sino todos los cristianos desde que Jesús se fue al cielo hasta el día de hoy. Hay una sola fe. Entonces yo no puedo inventarme una teoría o un dogma o una interpretación en este momento de la historia a mi gusto y placer. Yo tengo que ser fiel al depósito de la fe e irme a los padres de la Iglesia e irme a lo que ha enseñado la Iglesia siempre y asegurarme de que no estoy diciendo algo que esté en contra de lo que se ha creído siempre, porque el depósito de la fe es lo que creemos los cristianos, todos, los que estamos acá y los que están en el cielo. Y tenemos muchísimas fuentes que respaldan esas enseñanzas, como les dije al principio, se los he repetido siempre. Cuando el católico dice o afirma algo, está respaldado en los padres de la Iglesia, está respaldado en los doctores de la Iglesia, está respaldado en los santos, místicos, mártires, en los concilios y en una infinidad de textos espirituales, doctrinales, filosóficos, teológicos, etcétera. O sea, todo muy bien pensado. Por lo tanto, o sea, si vemos que un pastor viene con su Biblia y nos empieza a decir alguna teoría simpática acerca de lo que es seguir a Jesús, nos decimos un momento, o sea, ¿eso está de acuerdo a la tradición? Y si te dicen, no, ustedes siguen tradiciones de hombres, no son tradiciones de hombres. La tradición son las enseñanzas de los apóstoles que nosotros creemos que ha sido conservada por el Espíritu Santo. Al igual que la Biblia ha sido conservada por el Espíritu Santo, la tradición también ha sido conservada por el Espíritu Santo. Porque solo la Biblia nos va a llevar al error. Y el tercer nivel para conocer la revelación es el magisterio. ¿Qué significa el magisterio? Magister, maestro, estamos hablando que la Iglesia como maestro. La definición de magisterio es bien simple, es todos los obispos en comunión con el Santo Padre. No se trata de que un obispo por acá
o una congregación por allá escriban algo y digan. No, se trata de que todo aquello definido por el conjunto de los obispos en comunión con el Papa, eso es magisterio. Por eso es importante los concilios, porque los concilios son reuniones de los obispos aprobados por el Santo Padre y nos otorgan una enseñanza correcta. Nosotros creemos que desde el Concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en donde Santiago se levanta y dice: ¿ya todos escucharon a Pedro? Entonces, nosotros y el Espíritu Santo decimos que. ¿De acuerdo? Y así cada uno de los concilios tienen esa misma dinámica. Todos los obispos junto con el Santo Padre. Si por ejemplo se lanza una enseñanza, pero una parte de los obispos no la sigue, entonces no es magisterio. Si todos los obispos dicen algo, pero el Santo Padre dice otra cosa, no es magisterio. Es todos los obispos en comunión con el Santo Padre. ¿Y cuál es la misión del magisterio? Primero, ser el mayordomo del reino, o sea, custodio de la revelación. Eso significa que el Santo Padre, el Papa y los obispos no pueden dedicarse a hacer enseñanzas nuevas, a lo que ya existe en el depósito de la fe. Ellos tienen que ser custodios del depósito de la fe, tienen que ser servidores de la revelación. Y eso lo vemos en Mateo 16-19. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Significa que lo que el magisterio dice es correcto y es verdad. Y eso fue una promesa que le hizo Jesús a su iglesia, específico a Pedro. Segundo, confirmar a sus hermanos en la fe. Simón, en Lucas 22, 31 al 32, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falle la fe a ti, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La función del Santo Padre es confirmar a sus hermanos en la fe. El Santo Padre define qué es católico y quién no. Ser signo de unidad. En Efesios 4:14 escuchamos a San Pablo decir: así organizó a los santos para la obra del ministerio, por orden de la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. O sea, Jesús organizó a la iglesia de esta manera para poder ser fieles a sus enseñanzas. Así dejaremos de ser niños sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar en el error. Lo que está diciendo San Pablo es que Dios organiza la iglesia de esta manera para que no caigamos en las garras de cualquier pastor o cualquier iluminado que nos enseñe cualquier cosa conforme a su libre interpretación de la Biblia. ¿De acuerdo? Y eso garantiza a la iglesia que seamos uno. Y obviamente como autoridad temporal. En Juan 21:15 escuchamos a Jesús decir: después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Él tiene autoridad sobre el resto de su iglesia. Para terminar, les puedo decir que no seguir la tradición y no seguir al magisterio trae consecuencias. Las consecuencias son las que vemos. Miles de iglesias distintas con diferentes fes y diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hay protestantes que no creen en la Trinidad. O sea, imagínate, viene un pastor y te dice:
he leído la Biblia y en ninguna parte de la Biblia dice Trinidad, por lo tanto la Trinidad es una enseñanza falsa. Y tú le dices, oye, pero los cristianos hemos creído en la Trinidad desde el siglo I, y están estos testimonios, y está el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, y está las enseñanzas de la iglesia durante todos los siglos que cree en la Trinidad. Y él te dice, no, todos están equivocados, la Biblia no dice Trinidad, por lo tanto la Trinidad es falsa. O sea, eso se llama soberbia. Hay grupos protestantes que creen que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Simplemente leen y dicen, no, hay una cita en el Apocalipsis que dice que Jesús no es Dios. Tú dices, mismo argumento, pero si eso hemos creído los cristianos todo el tiempo. Otros creen que María no es madre de Dios, cuando todos los cristianos hemos creído siempre que María es madre de Dios, y además está literalmente en la Biblia, pero ellos no. Algún iluminado empezó a decir que Dios no puede tener una madre porque es eterno, entonces María solo es madre de la parte humana, o sea, madre de Cristo, pero no puede ser madre, y empiezan a inventarse teorías al respecto, y así. O sea, o como los adventistas, que ellos ven en la Biblia que hay que reunirse el sábado y ellos guardan el sábado, y cuando tú le dices, oye, pero los cristianos desde el primer momento se han reunido el domingo siempre, ellos dicen, no está en la Biblia. Y así, o sea, y así con otros temas, con el bautismo de niños, con la salvación, con la fe, un montón de cosas. Entonces es muy importante entender, por favor, que la manera de encontrar esa única verdad es con Biblia, con la tradición y con el magisterio. Muchas gracias.